tarde, por aquí ya cambió el horario. Estoy en el mismo sitio de siempre con un poco más de luz y sol. Estamos en un nuevo podcast de los Rams Barcelona. Un podcast que se ha tardado en fraguar muchos meses. Yo creo que estamos desde diciembre o noviembre del año pasado que íbamos a quedar y por básicamente cuestiones mías de horarios de trabajo. Pero hoy estamos aquí con Alberto Zaragoza de La Guarida. Y me apetece mucho charlar con él porque creo que vais a disfrutar un poco con nosotros esta charla. Si me permite simplemente, Alberto, si cualquier cosa que yo me equivoque, hacer una pequeña presentación de lo que es tu podcast. Tengo entendido, por lo que he visto, La Guarida nace a partir de una evolución de un podcast anterior que se llama Touchdown o Nada, y es un proyecto que nace en el 2016 y realmente está en Evox, que es una de esas, ahora lo hablaremos con él, porque es un podcast por el cual no está libre, hay que suscribirse a su página para acceder a todos los contenidos, pero son contenidos muy didácticos para gente vieja como yo, que ya tiene mucha NFL encima, para gente que quiere acercarse a la NFL y conocer este deporte. Entonces, para eso tenemos hoy aquí a Alberto, para hablar de su podcast y de algunas ondas, cuantas cosas más. Alberto, muy buenas tardes, decir noches, no sé, de tardes, tío, porque también tú tienes ahí luz detrás de tu ventana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Finalmente se dio y sí, ya tenemos el magnífico horario de verano aquí en España, Exacto. que muchísima luz y aprovechar y disfrutar del día. Y bueno, finalmente parece mentira porque los dos, la verdad que estábamos dispuestos desde el principio, pero mira, por una o por otra cosa no podíamos, luego se acaba la temporada, luego qué tal, qué cual, y al final, mira, estamos aquí, todo acaba llegando con paciencia y a Claro. disfrutar de la charla. Y no, lo has dicho bien, básicamente, lo que es bueno, lo que es el podcast es en general. Entonces, o sea, porque al final, cuando tienes un invitado, y normalmente veo que pasa, vas como directamente a los temas, ¿no? Y entonces yo creo que mucha gente te sigue, mucha gente te conoce, pero no conoce esos orígenes de por qué has llegado a ese podcast, cómo evolucionó, cuáles son los orígenes, tío, de lo que es hoy la Ujú. guarida de Alberto Zaragoza, que además cuenta con muchos seguidores, no, ¿cómo decir? Muchos colaboradores también tienes tú para tu podcast. Bueno, yo no sé ya si me sigue mucha o tanta gente, porque la verdad que cada vez estoy más desconectado de las redes sociales. Sí, Es algo que me cansa y creo que cada vez es más, no lo hablábamos justo con esto, sino con lo que es la NFL, pero es cada sí, vez más un negocio, y yo lo entiendo y está perfecto, ¿no? Pero es una forma, es una herramienta de potenciar un proyecto, es indispensable en ese sentido. Pero he llegado a estar en un momento de la vida o del proyecto que yo cuando nazco en base a Twitter y a las redes sociales, todo ujú, era mucho más orgánico, natural, inocente. Era una comunicación sin buscar nada a cambio y realmente lo sé. Yo, exacto. yo empiezo en Twitter prácticamente cuando arranca. O sea, que me acuerdo que se hizo famoso porque el creador de Twitter le pagó para que Shaquille O'Neal lo usase, tal, y toda la gente quería usarlo y cuando el programa era TNT y a partir de ahí empieza a crecer, todo el mundo empieza a usarlo y con Twitter pasa muchas veces que tú empezabas, decías: ¿Esto qué es?". Y luego volvías, al cabo de un tiempo ya lo comprendías, hacías ciertos contactos y ya genial. Pero a mí me gustaba mucho más ese Twitter que yo consideraba Ujú, más natural. Ahora veo que hay mucho interés detrás, que hay un total. poquito de hipocresía por algunas partes y me cansa un poco. Y sé que es algo malo, porque realmente es bueno No, no, usarlo es una no posición, tío. no, digo que es malo de cara a un programa no usarlo, porque evidentemente te puede y te ayuda a llegar más allá. Pero como digo, es un deje que tengo y en parte es por eso. Y el programa sí, a mí siempre me ha gustado grabar. Bueno, yo soy periodista, Ajá, titulado y trabajo de ello, por suerte. muy Y bien. siempre me ha gustado, grabar, hablar, charlar, comunicar y contar sinceramente. Yo siempre lo digo, que mi podcast es un podcast sincero. Trato de ser educado, trato de ser justo, a veces puede que no lo sea, pero si me abren la mente y me dicen: "Esto es así", pues yo soy una persona que sabe rectificar y que no es orgullosa para nada. Pero trato, como siempre, de ser sincero y justo con el oyente. Y bueno, como digo, siempre me ha gustado. Yo desde 2008, 2009 estoy grabando podcast y sobre Ujú, todo en torno al fútbol.
me gustaba mucho el fútbol americano, pero no me atrevía y considero que eso es algo, yo creo, que ahora la gente es mucho más atrevido o valiente. Gente que Sí, igual eso sí. lleva semanas o meses o ni eso viendo fútbol americano y te sacan un podcast o te sacan lo que sea, es verdad, ¿eh? Es algo que, Sí, bueno, que olé, chapó, pero yo pasaron muchos años desde que yo seguía esto hasta que me atreví a dar el paso y lo dimos. Y la verdad que yo me consideraba que ya tenía una capacidad para hablar, para analizar, para que la exacto. gente comprendiese, disfrutase, aprendiese y sobre todo una retrospectiva histórica. A mí me gusta mucho hacer comparaciones Ujú. históricas, me parece súper importante porque al final somos humanos y cada jugador es distinto, pero hay jugadores que tú los ves y no es que sean calcos, pero son muy parecidos a otros que has visto, o Sí, situaciones que se dan y que tú ya has visto en cierto sentido y te recuerdan al final. Las cosas son temporadas, uno gana, uno pierde y por eso y nada, salimos, era un podcast gratuito y fue al final hacerlo de pago, que es algo también que yo sé que bueno, te quita mucho oyente y haciendo un producto de calidad es una pena, pero bueno, sobre todo se hizo en un principio y te va a sonar increíble, pero porque la audiencia fuese mucho más acotada y ajá. selectiva. Empezó a entrar mucha toxicidad. A mí no me Sí, gustaba, yo me quitaba mucho tiempo. Éramos varias personas, eran 2 personas ya que me superan en edad. Bueno, yo soy del 90, no tengo ningún problema en decirlo. sí. Y yo en ese momento, pues empiezo tal, ahora ya me ha cambiado la vida muchísimo. Tengo un hijo, una mujer, etc, etc. Un hijo Sí, además pequeño que tú sabrás, dicen que la exactamente. adolescencia, pero yo creo que cuando son bebés es una barbaridad. Sí, bueno, es Y de las mejores etapas también te digo, luego lo echarás de menos. sí, porque básicamente sí, sí, seguro que luego lo echas de menos, porque te hace Exacto. bueno, ahora, pero que puedes hacer todo con él, ¿no? Sí, sí, Efectivamente, está sí. claro, sí. Eh, pero dije: "Pues vamos a hacer algo que yo me sienta más Ujú. cómodo, que yo sepa que lo voy a dar todo, que lo hago yo de principio a fin y veremos". Y eso mismo, se forjó una comunidad que no llega ni de lejos a los números, ¿no? Que serán podcasts Bueno. que están, abiertos, pero como te digo, es un grupo humano brutal. Sí, Yo creo que hay programas realmente muy, muy buenos de análisis, de opinión. Ahora estamos sacando unos programas del draft que son sí. espectaculares con Alberto Herrero, que me parece un fenómeno, una locura. De verdad, lo que sabe ese hombre de Sí, fútbol americano, no de NFL, de fútbol americano, porque aquí hay mucha gente que sabe de NFL, pero para mí sí, el fútbol americano es todo. Es el exacto. college, es el fútbol que se juega en España, que se juega en Burundi, qué sé yo, todas partes. En todas partes. Y lo dicho, es una apuesta que los años avanzan, cada vez cuesta más grabar, sobre todo por la situación Sí. que te comento, y a veces uno lo piensa y dice: "Oye, dejo algo en abierto, que pueda escucharlo más gente, que llega más, que lo vean". Y nada, ahí está. De momento, pues, aguantamos y también lo hago porque disfruto, porque a uno le gusta grabar, le gusta hablar, le gusta comunicar Exacto. y compartir. Y sobre todo eso mismo, cuando estás en Internet tienes que aceptar, evidentemente, las críticas, pero hay límites. Totalmente Y de te acuerdo. aseguro que llegaron a sobrepasarse ciertos límites que yo no estoy dispuesto a. Sobre todo la gente es muy envalentonada, ¿no? En Internet, luego en persona no lo son tanto. Exacto. Y nada, lo dicho, es un lugar de pura pasión por el deporte, por el fútbol americano, y por la vida. Humberto, eso es la guarida de Alberto Zaragoza, Lerma. Pues mira, Alberto, de hecho, yo creo que este tiempo que no hemos podido vernos, me gusta esta introducción, que ya me vale mucho más de lo que podamos analizar de tu equipo o del mío, porque al final yo que también veo que de un tiempo a esta parte, o sea, si tú tardaste en, en decidirte hacer el podcast y eres Mucho, periodista, mucho. yo también me tardé muchísimo más que tú. Porque a mí siempre me decían, pero si tú sabes mucho de fútbol americano, pero es lo que tú dices, yo como arquitecto también, investigador, y haces cosas que te presentas en público, pero tienes que tener muy claro que cuando estás en el público te escucha. Y tú tienes que ofrecer cosas de calidad que valgan la pena, porque es lo que tú dices, es verdad que hablamos de una cosa que nos gusta, nos apasiona, como es el fútbol americano, pero tiene que ver con muchas cosas más. Entonces, esta introducción que tú has dicho
me ratifica el gusto de poderte tener aquí. Y hilando este tema, a mí me gustaría, no sé cuál es tu opinión, yo veo a veces que lo que tú dices es verdad, que cualquiera ahora, así como yo lo hago, puedes tener un micrófono, un podcast, grabas, subes a las redes y está allí, ¿no? Pero al final estamos perdiendo la calidad. Y no solamente en los podcasts de fútbol americano, creo que en general las redes sociales hay poca calidad y mucha cantidad de mucha información. Incluso tú como periodista me lo podrás corroborar que yo así es como lo veo. Y entonces el hecho de que tú hayas decidido tener una parcela muy acotada con una cosa de calidad, obviamente que la gente que nos gusta y nos interesa lo que tú ofreces, es igual, es que lo mismo hace Raúl Alegre. Tú pagas ahí Sí. $20 al año y tienes cosas exclusivas o no, o puedes subirlo o verlo después de 2 días en YouTube. Yo Tú como te puedes digo, ver tus intros de sí, tus programas en algunas cosas y se corta y si quieres, porque te interesa, pues pagas y lo escuchas o claro. no. Pero yo creo que en el fondo creo que no lo haces tampoco porque la gente lo haces por ti y por lo que tú quieres ofrecer al fútbol americano, ¿no? Y al deporte. Sí, efectivamente. A ver, un dinero siempre viene bien, No, no está claro. pero el dinero que da, te aseguro que no es. O sea, Exacto. las horas, No, no, está clarísimo. llevo más de 1000 programas, llevo casi 1100 programas subidos, Humberto. ¿Tú Sí, sabes lo que son casi 1100 programas? sí, sí, No sé es si mucho más de curro, tío. 1100. Y no me he puesto en redes cuando llega a los 1000 una efeméride, porque no, ojo, está muy bien Exacto. hacerlo y lo veo chapó, pero no, no es mi estilo. Yo siempre me ha gustado ir un poquito tranquilo, a mi rollo, que no me mareen. Mira, yo con 18 años estuve en Radio Marca, en un programa, año 2008 ya, en un programa de fútbol, se llama Latitud Fútbol, era un programa de fútbol del continente americano, no americano, de fútbol, Ajá, soccer, pero de norte a sur. Y sí, yo era, digamos, el experto en Brasil, porque a mí me encanta. Me acuerdo que yo los escuchaba y un día yo dije, joder, yo de esto creo que puedo aportar. Le escribí, me acuerdo perfectamente, y empecé a participar ahí. Y yo no se lo dije a ningún compañero de la carrera, tío, a muy pocos. Me daba mucha, sí. es cosa, me daba vergüenza. Incluso a mí, no sé si te pasa, pero a mí me da vergüenza escucharme. Es una cosa Sí, muy, a mí muy me pasa rara. lo mismo, sí, Me sí. da vergüenza. Yo no me puedo escuchar casi en ningún podcast. Y me acuerdo que una vez estábamos en una charla con 18 años, ahora cambia el mundo mucho. Ahora con 14 años hay estrellas de TikTok, ha cambiado todo muchísimo. Sí, sí, Pero era exacto. como algo muy raro, ¿no? Que uno de 18 años pues estuviese en un programa de tal, de cual. Y yo era, buah, tierra trágame, qué vergüenza que lo dijesen. Pero como te digo, yo siempre es cuando he sentido estar preparado para ello. No Exacto. quería adelantar tiempos, no quería tirar de más y siempre tratando de aportar algo. Yo en mi programa no es información per se, porque eso te vas Hay a muchas Wikipedia cosas, y lo tienes. exactamente, y A lo mí me gusta entiendes. aportar un toque personal, un toque propio. Me gusta dar opinión y yo no lanzo opiniones a veces por la voy a soltar porque ya está, pero te la suelto por lo que veo. Mira, te digo una cosa, lo de Stefan Dix. Sí, Parece sobre el papel cojonudo, lo haces, está perfecto y genial, pero yo luego lo pienso y es algo que argumento y lo cuento. sí, ¿Cuántos de estos Dream Team, luego pam, cuántos receptores, estrella, que ya en su último año dejan alguna duda, se van, nos vanagloriamos y no hablo de los Tyreek Hill porque esos están en su prime y son jóvenes, pero te hablo de Julio sí. Jones, te hablo de G. Green, te hablo de Andre Hopkins, te hablo de Andre Johnson, te hablo de Adam Thielen, aunque no está en el nivel de estos, pero Antonio Holmes también le pasó eso. pues, Antonio Holmes. Exacto, Sí, ¿no? pero quizá no era tan estrellón como estos, pero bueno, Antonio Brown te puedo decir también. O sea que estos jugadores muchas veces, y puede que no sea el caso de Dix, pero que luego van y no lo son tanto. Y yo digo, Exactamente. ¿no repercutirá o no acortará el desarrollo de los dos jóvenes que tienen también? Veremos, puede En ser los algo Texans, genial, exacto. pero creo que quedarnos simplemente en el wow, es genial, es tal, es hacer tan simple el debate de una liga que yo además creo que con toda la Exactamente. complejidad y lo maravillosa que es una liga muy bonita y muy fácil de seguir, Humberto. Son 32 equipos. Hay muchos jugadores, pero son 32 equipos, ya está. Ponte a seguir el fútbol a nivel internacional y te vuelves loco. O a nivel normal, que si segunda división, que si no sé qué, que si la liga de aquí, la de allá, que si la Champions, que si la UEFA, ¿me entiendes? Sí, Entonces, total. ¿por qué
Y ojo, el que lo haga de corazón, genial, pero a mí me gusta pues darle un poco ese toque cuando lo pienso, cuando no, no. Y yo creo que el de Dix era algo que da para comentar, da para charlar. Y Total. dicho esto, pienso que ha sido un buen movimiento, pero creo que también puede ser un movimiento que puede tener efectos colaterales. Veremos, veremos. Era un ejemplo que te he dado, ¿no? De que Sí, creo sí, que sí, exacto. no hay simplemente quedarse con la corteza. Y luego creo que las redes antes eran muy importantes para estar muy en el momento de todo, pero como tú has dicho, creo que ahora hay mucha paja, Sí. mucho meme, mucho querer los likes y los retweets, y no te creas que si no estás tan Ujú. atento te pierdes las cosas, te acaban llegando de una u otra forma o las acabas Sí, viendo mejor, es verdad. Y sí que creo eso, que poco a poco son más concursos de popularidad que exactamente. realidad. Y seguramente mucha gente cara a cara o en ciertos debates o en ciertos contextos o en trivial hablando de fútbol como si, se caerían muchas caretas, ¿no? Cierto sentido. Parece que hay mucho Exacto. maquillaje en las redes sociales, pero bueno, así son, es el mundo en el que nos ha tocado vivir, Humberto. Y es que además, pensando en esto que estás diciendo ahora, y justamente un poco con lo que yo quería hablar contigo, yo creo que yo cuando llegué aquí hace 30 años, que es lo que te decía, pues aquí había cuatro gentes que sabían de fútbol americano. Que era un deporte que se veía, tampoco voy a decir que era minoritario, mucho más minoritario que ahora, pero de repente esto ha dado después de la pandemia, que estábamos en casa, se han creado muchos podcasts, había gente que ya había estado hablando de fútbol americano y tuviste tiempo para un poco ir siguiendo, seguir la liga, y de repente ha dado como exponencialmente una cantidad de podcasts en España. De repente estás compitiendo al tú a tú con gente que en México lleva 40 años hablando de fútbol americano de una manera muy como tú estás diciendo, específicamente con estadísticas, o sea, comparando épocas incluso. Y ahora estamos como muy en el inmediatez de la información. En estos tiempos de la off-season, es como cada día tienes una noticia y eso en parte es lo que hablaba contigo previamente al abrir el micrófono, que la NFL en sí misma, como cualquier deporte, es un negocio y vive de esto. Y entonces ahora, gracias a podcasts más concienzudos, si acaso, como el tuyo, pero muchos de estos otros miles y miles que han crecido, que han hecho subir la ebullición de esto, ahora tendremos el año que viene un partido de fútbol americano en Madrid. Y es Sí, consecuencia tanto de una cosa como de la otra, pero si solamente estás intentando tener el tweet del trade que ha pasado y no eres capaz de analizar, como bien dices, ¿no? Ahora también están hablando, yo recuerdo días antes de que Aaron Donald, por ejemplo, dijera que se retiraba del fútbol americano, los Rams estaban, bueno, es que los Rams el año que viene serán el equipo con el escucha, cierre. Humberto, te lo digo rápido. Aaron Donald llegó como se fue, sin hacer ruido. Me Sí, sí, pareció, exacto. o No, sea, y no, te lo digo, exactamente, yo así. lo aplaudo porque cada uno hace lo que quiere, pero J.J. Watt hizo un tour de despedida y Sí, quería que todo el mundo lo supiese y qué tal. Y Aaron Donald, nada, hasta tío. luego, ya está. O sea, ha sido algo de otro tiempo. La retirada de Aaron Donald Sí, de posiblemente uno de los tres mejores defensas de la historia, yo te diría, o sea, es mucho hablar, sí, mucho, pero los mucho. más determinantes a nivel. Es que es muy complicado, ¿no? Con todo lo que hay, es complicadísimo, ¿no? Pero vamos, de cambiar todo, Lawrence Taylor, te diría de John Sanders y Aaron Donald, pero me sabe tan mal olvidarme de gente de los, vamos, Bueno, yo de siempre Bobby recuerdo Green, de sí, tanta, Mike tanta gente. Singletary de los Bears de los 90, ese era, Efectivamente. era increíble, tío. Sí, Bueno, sí, claro, Slater, Jack Junglo también en los Rams. Ha habido efectivamente, gente, sí. bueno, Jack Lambert Pero con los sí, Steelers, tío, o quiero sea, decir que el Ted top 3 Hendricks histórico. con los Raiders de Oakland, o sea, El claro. top 3 histórico que te estoy diciendo no sería ninguna locura, de verdad lo creo. O sea, si No, alguien no, te no, dice exacto, Donald, exacto. Taylor y Sanders, son tres tíos irrepetibles. Realmente, son tres tíos irrepetibles y que se intentan clonar, clonar, clonar y no salen. Y que un tío así se vaya como cuando cortan a mitad de agosto a un tío tras un partido de pretemporada, es brutal, ¿eh? Sí, O sea, sí, es una sí. cosa descomunal. Y me parece maravilloso con todo lo que estamos hablando. Mira, yo lo que pienso. No es que creo que antes había más podcast,
pero lo que hay ahora es sobresaturación de contenido. O sea, Esa es lo ahora, que quería llegar, y exactamente. mira, yo solo hablaba, me lo dijo un oyente una vez, yo no lo había pensado, y me lo dijo, a podcast como el tuyo, que tienes que suscribirte, Sí, realmente esa sobresaturación de contenido de otros podcasts os viene mal porque la gente como que tiene demasiado ya. Entonces sí, dice, ¿para qué voy a escuchar otro si este me da 7 programas y de los 7 escucho 2? Y exacto. es verdad, yo creo que hay una sobresaturación y la liga da para mucho, pero yo creo que no da para tanto. O sea, hay que concretar un poquito más las cosas. O sea, la liga da para mucho, Total. pero a veces menos es más, yo creo, ¿no? Pero bueno, eso cada uno, pues lo que sea y como quiera. Yo a veces puedes hacer muchas cosas, está genial, pero yo creo que es eso, que hay sobresaturación de contenido. Y luego te lo digo, no quiero ser aquí el vinagres, pero yo no creo de verdad que no hayamos tenido que. Yo no creo, en algo puede ser, pero tú lo has dicho, esto es un negocio, Humberto. La NFL no ha Total, venido por el total. podcast y tal. La NFL ha venido porque España es un sitio de turismo cojonudo, porque hay conexiones aéreas a nivel mundial bestiales, porque es económico para el turista occidental de otros países que tienen salarios muy por encima de la media aquí, y porque a nivel deportivo hay instalaciones de absoluta élite, y porque el clima es Exactamente. genial, y porque es un punto de acceso y con una cultura deportiva muy grande. Pero como cuando viene un concierto, yo te lo digo sinceramente, Sí, ¿y sí, por qué el te lo digo? concierto de Taylor Swift, sí, sí. ¿Por qué te lo digo? Porque en muchos otros países también lo tienen. Mira, en un sitio que sí que creo que ha hecho mucho el seguimiento es Brasil. Ahí Sí. sí que creo, porque ahí es masivo, ahí la ESPN Brasil va a partidos de temporada regular a Estados Unidos. Ujú. Yo me acuerdo estar viendo un partido de ESPN Brasil con Everaldo Marqués, que es uno de los comentaristas, y era Minnesota, un partido en Minnesota, imagínate, semana 5 hace 6 años. Sí. Y no sé por qué vi esa señal. Y veo que están ahí, digo, ¿qué cojones? Estaban ahí, estaban ahí. Y, y denota que les han dado un Friday Night, que es algo va a ser único, histórico. Exactamente, Entonces, es no el para primer criticar, partido. lo de Sí, aquí es sí, 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 genial, sí. ojalá dure. Yo creo que va a ser algo más un carrusel, creo que será 1 o 2 años aquí, luego estará, yo que sé, en París, en Italia, volver aquí, ¿sabes? Tengo un poco esa sensación, no lo sé. Eh, pero creo que se va a nutrir mucho del público global. No sé yo, el español, tú llevas aquí 30 años. Tú Sí. sabes que el español de primeras es muy buena, pero luego se ha acomodado como pocos. Yo creo que seguramente el mexicano también lo sea. Somos muy Sí. acomodados, muy Somos comodones, latinos, sí, sí, muy sí. comodones. Y yo creo que la primera vez guay, pero la segunda va a estar. Igual la primera habrá que ver, va a haber mucho, mucho aficionado internacional. En cambio, en Brasil, yo estoy seguro que pueden llenar todo con aficionados brasileños de la NFL. Totalmente de acuerdo. Aquí no llenas un Bernabéu con aficionado hardcore de NFL en España. No. Yo creo que no llenas tampoco el campo de Europa en Barcelona. No, 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 sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, voy a ver cuánto tiene el campo de Europa. Igual me pasa. Pero, pero además también, o sea, la NFL es un negocio, el Real Madrid es otro de los grandes clubes a nivel mundial. Está en el ranking de los 10 mejores clubes del mundo, si no me equivoco. O sea, yo por El ahí del Europa andaba, sí lo ¿no? llenamos, ¿eh? Me he pasado. El del Europa sí. Son 4.000. Ese yo creo que sí que lo llenamos. Sí, ¿no? Sí, Pero pero hardcore bueno, también. pero en Es que Brasil son 48.000 aficionados, en me la Arena parece, el Corinthians estadio. sí, 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 sí. Sí, pero Pero eso o te sea, digo que es gente que eso que es, hardcore, sí, con hardcore me refiero a que, no te digo día a día, pero semana a semana o casi cada día consumimos algo o hablamos con alguien o vemos sí, algo. sí, No sí. somos tantos, de esos. Yo no sé No, cuántos. Pero si es que, ¿sabes por qué no somos tantos? Porque es que nos conocemos todos, tío. exactamente, eso es lo que te iba a decir, así Es es. el pueblo, es como cuando vas al pueblo y saludas a todo el Sí, mundo, sí, ¿sabes? sí, Te sí, caiga sí. mejor o peor, te lleves mejor o tal, es que conoces a casi todo el mundo. Sí, Y por conoces a eso la creo banda de que, NFL, exacto. y por eso y es maravilloso y habrá que aprovechar. Y ojalá la NFL pues tenga todo en cuenta esto y ojo, si de verdad fuera que hemos ayudado en ello, pues sería maravilloso. Yo lo que me alegro es de haber ayudado a mucha gente a hacerle más agradable la Eso sí. semana, el mes o el día a día y haber hecho amigos. Nosotros hacemos una quedada anual, Sí. es una pasada, viendo fútbol americano, comiendo, y es una semana de desahogo brutal, de gente
hacemos un draft propio, que es el Wari Draft, en el cual pues emulamos el draft, cada uno tiene una franquicia y hacemos un poco todas las rondas como sería, y va a ser ya la 4ª edición este año, o sea, es una pasada, empieza a haber Ujú. ya un histórico muy, muy grande. Y como te digo, me quedo con eso. Y lo que llegue y el haber estado acreditado, haber podido ir, esa recompensa. Y ahí Exactamente. me alegro que la NFL sí que recompensa a los Eso sí. creadores. Sí que No, no, recompensa. por eso yo creo que aquí habría dos vertientes. Por un lado, que yo creo que sí, aunque tu podcast sea pequeño o grande o mediano, yo creo que sí ha aportado, por el final son como muchas pequeñas personas que están haciendo y como mínimo, al crecer la afición de una manera o de otra, pues es también Crece, claro, eso ves sí, negocio. O sea, claro. una cosa es que tú puedes comprar la entrada, eso es una cosa, pero el merchandising aquí también ahora vuela y se vende mucho. México puede jugar en el estadio de los Tigres, en el estadio de Monterrey. ¿Y por qué no juega la NFL ahí? Solo quiere jugar en el Estadio Azteca. Pues tampoco no lo sé. Si metes 48.000 en Brasil, Y aún así en México hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la NFL, ¿verdad? no, no, yo creo que México es de los países que, de hecho, es la segunda afición más grande después de los Sí, Estados eso sí, Unidos, pero sí que hay gente que, bueno, al final el gran deporte es el fútbol, el sí, fútbol, el sí. balompié, No, no, luego yo, está yo también el sigo, béisbol, que hay yo, mucha gente que conoce béisbol, pero claro, fútbol americano, sí, claro, en México se juega desde hace 100 años fútbol americano claro. colegial, o sea que tenemos una liga buena de Yo jugadores que ahora sigo es... mucho eh, tema gastronomía mexicana que me gusta mucho. Y nunca, noto que a veces hablan de vamos al béisbol, vamos al tal, pero no, nunca hablan de fútbol americano, ¿no? Pero bueno, es como aquí hay gente que no le gusta el fútbol y es española, ya está. No, 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 pero Totalmente existe, compatible. existe una gran familia de seguidores de fútbol. Además, de hecho, justamente ahora que España está creciendo tanto en narradores de fútbol americano y que ya tenemos a Iker Sagasti, que también está en DAZN y en Game Pass, y pues, claro, en México tienes gente que lleva ahí, Fernando von Rossum lleva toda la vida narrando fútbol americano, que siempre lo digo yo, que tiene que estar en el Salón de la Fama de la NFL, por lo que ha aportado también a la NFL en español. Porque Es ese verdad, es el otro punto, de que España es es verdad. importante porque tú tienes una cantidad de millones de gentes que te pueden comprar un jersey solo por decirlo en español. Y eso, bueno, pues ¿Sabes, España sabes también, lo malo? Que nos tiramos muchas piedras porque un mexicano no quiere escuchar en general. Eso es algo que a mí siempre me ha sido muy curioso. Yo no he sí. tenido prácticamente oyentes mexicanos. Y yo creo que hay muy pocos mexicanos que escuchen programas españoles, poquísimos, pero poquísimos. Y Bueno, narradores españoles lo yo te mismo. diría que sí, pero yo creo que la cosa está cambiando. Al menos yo desde esta pequeña parcela que tengo, que Sí. justamente intento traer lo que yo, es como el bagaje ese que tengo, el underground de México. He traído gente aquí que está muy pendiente y sabe de España, algunos otros no, pero bueno, al final también haces como de puente. Y lo bonito de eso es que oyes la NFL en español, y a mí ya igual el acento, tipo, al final soy un tipo que también tiene un acento extraño. Y a mí ya, pues es verdad, yo cuando era joven, es verdad que yo siempre digo que me llegó la Guerra de las Galaxias un día en la televisión mexicana y venía doblada del español de España. Y era una sensación rarísima porque tú las veías o en inglés o en un doblaje muy latino, que es muy más suave, que ahora es un doblaje que yo particularmente tampoco ya no lo aguanto El demasiado latino porque me he neutro, acostumbrado. el latino neutro era un doblaje maravilloso en su día. Yo me acuerdo, todas las películas de Disney eran latino neutro, que Sí, era pero una si tú lo maravilla. escuchas ahora ya con un poco más de conciencia de neutro, tampoco tenía mucho, era muy mexicano. No, O sea, sí es pero era, así. pero era mexicano, había un había mucha variedad, yo me Sí, acuerdo de algunas las cosas que se películas. hacían en Chile y cosas así, Exacto. exactamente, pero bueno, al final, pues estamos en este mundo y está tu podcast también y está aportando a a este crecimiento mesurado y con conciencia, porque yo creo que eso también es importante, porque hablar por hablar de las cosas son, bueno, sí, también está bien el que le guste, pero yo creo que ir un poco, profundizar un poco más. Un poco para seguir y que no nos alarguemos mucho, tío. Yo sé que en su momento yo me confundí y te dije que tú eras de los Patriots porque creo que fuiste a un partido, al partido de Europa, ¿no? Y entrevistaste o hiciste alguna pregunta a Belichick, puede ser, fue así, ¿no? No, eso O- fue un compañero del programa. Yo ah, estuve, vale, vale. joder, qué cabeza, tío. Yo estuve en el Bills Jaguars, estuve. Vale, vale. Entonces yo pensé que ese que había preguntado a Belichick eras tú y no sé por qué relacioné que Alberto Me hizo Zaragoza mucha era de los gracia Patriots. porque yo lo sufrí mucho en su día. Y nos hicimos bastante conocidos porque
en un momento en el que solo se elogiaba y es normal, nosotros no nos cortábamos en decir que eran muy buenos, pero estábamos hasta las pelotas de verles ganar. Estábamos hartos de ver 13-3, 14-2, pim pam, divisional final de conferencia, pum, estábamos hartos. Sí. Y entonces dije: "Jolín, justo de los Patriots", ¿no? Pero mira, con la edad te vas relajando y Eso, aunque eso sí, los eso Chiefs también es los Chiefs verdad. ya han ganado mucho, que dejen a otros ya, ya está bien. Ya, pero sí, sí, no, yo no, no, no. Tú serás de los Rams desde que eran Los Ángeles antes de San Luis, ¿no? Intuyo. Sí, sí, claro, claro, yo soy de Que los co originarios. Entonces, ¿a ti te dolió la marcha a San Luis y celebraste la marcha a Los Ángeles de nuevo? ¿O tú eres Claro. Rams, te da igual de dónde sean? Ya No, está. no, no. Bueno, San Luis, sinceramente, ni fu ni fa. No, yo era de los Rams. O Se fueron a sea, San Luis y me dolió muchísimo porque aparte fue la señora Frontier, que también con un rollo de estos de gentes de mucho dinero en la NFL, pues se sí, llevó de una franquicia, de una ciudad como Los Ángeles, que aparte los Rams salían en programas de televisión, en películas, hacían películas sobre los Rams. Estaba Fred Dryer, que hizo un programa muy famoso, que era un policía por ahí, no me acuerdo cómo se llama el programa, que este era un ala defensiva de los Rams muy bueno. Y de repente se van a un mini pueblo en el medio de los Estados Unidos, donde dices, pero San Luis de toda la vida en los Cardenales, o sea, para mí, que soy tan viejo, los Cardenales de San Luis de toda la vida, que estaban en la división de los Cowboys y los Hunter era Giants. la serie. Hunter, exactamente, el cazador, le decían en México, exactamente, con Fred Dryer. Y es verdad, Y ganamos un Dickerson, sub. fíjate, el gran Eric Dickerson, que Uf, era ese era de era Los Ángeles, TNA, ¿eh? Showtime total, y claro, de repente te vas a San Luis y Sí, eso curiosamente fue, ganaron. fue. Sí, sí, Curiosamente ganaron el ganaron. primer Super Bowl, pero yo siempre me acuerdo y con orgullo que perdimos el primero con los Steelers en el año 79-80, Sí, es que verdad. fue, además yo entrevisté el año pasado a Frank Corral, que es una cosa que no me imaginé nunca, al kicker de los Rams, y él me lo dijo, dice, Humberto, es que yo todo lo que me daban de merchandising de San Luis, lo hemos tirado a la basura, que eso no sirve, nosotros somos de los Rams de Los Ángeles. Entonces yo realmente el Super Bowl que he gozado es este que han ganado ahora contra los Bengals en Los Ángeles. Es como el nuestro, de verdad, ¿Sabes? ¿sabes? Yo critiqué mucho y es algo que como acaba la gente se olvidó, pero yo lo sigo pensando. Esa Super Bowl, luego dicen mucho la jugada Cooper, en fin, que al final, no el holding ese, yo qué sé, pero para mí es demencial de que estuvo a nada de ganar Cincinnati por una falta que me parece increíble que no la pitasen de T. Higgins a Ramsey. Ah, sí, En el exactamente. touchdown que abre la segunda parte. Joder, tío, era un face mask como una Pero catedral. yo te lo digo, aquí hay como miedo, no, no hablemos de los árbitros, qué tal, qué cual. No, 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 cuando hay que hablar se habla. Y yo sigo pensando que eso fue una aberración, que marcó el partido de una forma exacerbada. Y Exactamente. prácticamente los Rams pierden porque os quedáis muy cerca de perder y hubiera ganado el rival por una falta hecha por eso. O sea, me parece algo increíble. Es que no avanzaron más. O sea, si no es eso, ni avanzan. Sí, pero, o sea, lo que tú Entonces, dices, sí, además, es que entonces la temporada, dime, dime. no, no, que me sorprende cómo se olvidó la gente, no solo porque ganaran, ¿eh? Incluso aun si hubiesen perdido, yo creo que la gente no lo hubiese comentado y es algo que vamos, que los árbitros se fueran nuevos tras eso me parece increíble. Bueno, lo que pasó la temporada pasada en aquella jugada con los Lions y los Cowboys, que el árbitro Es le verdad, regaló el sí, no, partido a los terrible, terrible Cowboys. también, terrible, Y te digo, y terrible. yo, por ejemplo, que no es verdad, que no es porque sea de los Rams, pero el partido de los Lions contra los Rams en playoffs fueron dos jugadas que una fue en una Puka Nacua en el último drive de los Rams que no pudieron hacer los 3 puntos y ganar. Fue una interferencia de pase, luego le cogieron del jersey, que era un uso ilegal de manos, no lo marcaron. Y luego el pase a Taylor Higbee, que le taclearon en la pierna. Esa era rudeza necesaria como una catedral. Y estabas en la yarda Sí, 30 más el castigo, llegabas a la yarda 15, era un field goal y se acababa el juego. ¿sabes lo Entonces, malo? sí, pero si lo Que dices, vemos quedas como ah, que tú vas a hablar del árbitro porque quieres beneficiar a tu equipo. efectivamente. No, no, tío, que las reglas son las reglas. O Las sea, reglas son las reglas y lo malo es que no se juega el mismo deporte en temporada regular que en playoffs. Y entonces a los que exactamente, opinamos y analizamos, a mí al menos me rompe muchísimo. Estar exacto. viendo unas cosas y de repente ver que un equipo que hace holdings toda la temporada deja de hacer holdings mágicamente en playoffs. ¿A quién beneficia eso? ¿Al que juega con buena técnica y sufran los defensores? ¿O al que coge continuamente
y lo Ujú, sufre menos y le van a pitar encima menos, pues evidentemente. El que exactamente. juega con mejor técnica lo va a pasar peor en playoffs que el que está haciendo más faltas. Pero mira, es algo que a mí bueno, pasa en todos los deportes, ¿eh? O sea, En todos, en exactamente. finales y en partidos así se pita menos y me parece, no lo entiendo, que se dejara igual, sería mucho más íntegro y mejor para todos. Sí, pero además la temporada pasada también fue una cosa demencial lo que pasó con los árbitros en la NFL, ¿eh? No, Entre que demasiado. también creo que les habían reducido el salario. Ya era una cuestión de, yo qué sé, tira, si te gusta también los deportes americanos, ahora está el béisbol, está Shohei Ohtani en los Dodgers, que es el Sí. jugador mejor pagado de la historia de las grandes A ver ligas. qué pasa con toda esta polémica. No, es que es a lo que voy. O sea, Otani, a través de un alguien, le pagó para apostar en un. O sea, me refiero, hay estados en Estados Unidos que para el béisbol tú puedes apostar legalmente. Pues lo hizo en Los Ángeles, donde se ve que no es oficial, a través de un alguien que, bueno, yo no fui, fue él. Entonces ha salido Pete Rose, que si tú lo conoces, es una leyenda de los Rojos de Cincinnati, de los Cincinnati Reds. Primera base, jugó primera base, fue manager en el mismo tiempo con el equipo, todos los récords sabidos y por haber, y él hizo lo mismo. Hace 20 años le han borrado todos los récords de las, ¿sabes? De las estadísticas de la Major League Es Baseball, no ridículo está en el eso. Salón de la Fama, y entonces salió diciendo, Buah, si hubiese tenido yo un prestanombres como Otani hace 20 años, igual no estaríamos hablando de esto. Pero, ¿dónde lo nivelas, tío? Porque ahora tú eres fan de los Dodgers y dices, no, 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 es que Otani, no, no, es que Otani, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Y me gusta el Hay que béisbol, ver, pero es me tan gusta el raro, deporte, pero es tan raro, ¿qué necesidad tiene Otani de hacer no, eso? ¿Eso no, no le parece exacto, algo no tan lo sé. raro? Y más, y sobre todo siendo japonés, que es una cultura, yo creo que no lo sé, parece algo extrañísimo. O sea, tú crees que va a irse limpio, no va a pasar nada, ya está, se fue. Yo creo que no va a pasar nada. Sí, O sea, que también pero puede bueno, ser que luego también tú ves estas grandes estrellas con tanto dinero. Hay una yo creo serie que que está muy, hay una serie muy, cada vez sí, dime, dime. que cada vez se penaliza menos, es verdad, es todo más negocio. Totalmente, Y claro. mira con los Astros lo que ha pasado incluso, ¿no? Cada vez se penaliza menos. Coño, Pero nos yo te ganaron digo una una serie cosa, mundial a los Dodgers robándonos las mira, señales, tío. yo te digo una cosa, lo de quitar récords a mí me parece ridículo, como cuando quitaban, me acuerdo que porque luego veían que un jugador en college había firmado autógrafos bajo pago y le decían, te quitamos el Heisman y los récords. Y dices, venga, hombre, por favor. Pues esto me parece ridículo. O sea, los récords están ahí, un poco como lo de Barry Bonds. Si todo el mundo Hostia, jugaba así hombre. en su época. O sea, si todo el mundo hacía lo Bueno, mismo, y Mark Maguire y Dwight Gooden y Darrell Strawberry en el efectivamente. béisbol, hostia, Que, no ¿sabes? sé, que Bonds no está en el Salón de la Fama me parece un absoluto acto criminal. Pero Mark Maguire me parece que como mínimo no le han quitado los récords. Y a José Canseco tampoco no lo sé, A pero los Canseco, dos mira. se drogaban de todo, se metían. Eran, es que así era otra manera de jugar, pero luego tienes que ahora están sacando estas películas antiguas ahora con un poco de color. Y ves a Babe Ruth, que ni guanteletas, o sea, no usaba nada, iba con el bate de madera que el tocutre y Mm. ¡puf! Y un cuerpo que tampoco era deportivo, pero el tío ganaba. Entonces, Eran ahora tú machos. los ves que van, Eso eran hombres, te lo digo. Eso era bueno, gente que había sudado y sufrido en la vida, te lo digo. oye, Alberto, se nos está yendo el tiempo, tío. O sea, hay muchas cosas que las hemos intercalado y me ha gustado, Otro pero día hablaremos, no te preocupes, otro día no, por eso te repetimos, si digo, gusta, lo ya que te está. quiero decir es que justamente lo que estamos hablando ahora, cuando uno se hace mayor, siempre tienes esa tendencia de decir, es que en mis tiempos todo era mejor, pero eso, no, yo no soy de esos, ¿eh? Pero yo lo que sí que creo que falta una comparativa de cosas. Porque, pues la historia de los deportes o de la vida en general, el periodismo en tu caso o la arquitectura en el mío, pues tú llegas a una posición porque tú has estudiado escuela de periodismo, una serie de gente que antes de ti pues se atrevió a hacer ciertas cosas, que ahora en el periodismo también están todos muy maniatados, el mundo está como está, tío, o sea que, y es lo que hay, pero a mí me gustaría que después en otro momento pudiésemos, de esto que estamos ahora hablando, ¿no? De lo que pasaba antes, lo que pasa ahora, que ahora son gente con muchísimo dinero detrás. Incluso te diría que hay gente del college de Estados Unidos que si no va profesional, es que le da igual, porque ahora ya hay unos negocios. O sea, a menos que seas becado en una universidad, te pueden pagar la Nike, la Adidas, y tú presentas la Coca-Cola, Hay la cosas pizza, el tal, y absurdas, dices, tío, absurdas. está ganando muchísimo más dinero que un jugador profesional en la NFL. Sí, sí, Y sí, van sí. de divos, y ahora estamos hablando
del draft este famoso, ¿no? Y siempre quieren ser el primero del draft. Y yo creo que estadísticamente podemos coger el número uno del draft de toda la historia de la draft y ha funcionado 10 jugadores, 15 como mucho, y yo creo que me estoy yendo largo. Y sin embargo, los Rams de repente el año pasado, con 14 selecciones de draft en la segunda, en la tercera Fíjate ronda, cómo se han salido. fíjate, exactamente, y de repente es como, hostia, ahora el draft es importante porque o sea, es lo que te quiero decir, hay una manera que John Paciencia, McVay, yo creo que es muy... lo hablamos antes de entrar en John McVay, Pero que puedes paciencia, ¿eh? tener, no, no, eso es lo que voy, pero las tendencias en la NFL al final, los Rams también han sido tendencia en algunas cosas y mira Buffalo cómo le está saliendo de seguir la tendencia de los Rams de meter pasta y jugar entre jugadores. No puedes, o sea, no puedes copiar un modelo porque a otro le haya ido bien. Tienes que tener tu modelo y vuelvo al principio, ¿eh? Tienes que tener tu podcast, tu manera de cómo lo quieres hacer y cada equipo, porque además cada franquicia en cada ciudad, con cada afición es todo muy distinto, a pesar del negocio, ¿eh? Porque siempre había un locutor mexicano que decía que es demasiado deporte para hacer negocio y demasiado negocio para hacer deporte, en cualquier deporte. Pero o sea, al final está la esencia, que es un ser humano que está ahí esforzándose, porque también lo que estos atletas hacen, yo creo que hay pocos deportes con o sea, o sea, ese esfuerzo físico para poder jugar fútbol americano. Y eso es una cosa también, no sé, para unos cuantos podcasts podríamos hablar, tío. Bueno, yo creo que es un cierre genial porque lo has enlazado casi con el principio. Me ha encantado. Pero te digo algo, es un deporte, yo lo practiqué y Ujú. en uno de los primeros entrenamientos de scrimmage me hice la triada en la rodilla desgraciada, la famosa lesión de Ronaldo Nazario. Sí. Por lo tanto, es un deporte criminal y cada vez intenta serlo menos, pero digo que es criminal también para el aficionado porque Mm, disfrutamos muy poco de los grandes jugadores. sí. A Todd Gurley lo hemos vivido 2 días. Todd Gurley Dos es un temporadas, jugador, tío. es súper triste, súper triste. Increíble, tío, sí. Y así pasa con muchos jugadores. Tú te pones a repasar y la mayoría de jugadores tienen una carrera de entre 4 y 6 años. Sí, sí. Eh, entonces es, como digo, triste y precioso a la vez, pero también criminal, ¿no? De cómo nos arrebata, quitando a los quarterbacks y algún loco de estos que juegan secundaria o línea ofensiva que dura tropecientos siglos, la mayoría tiene una... La mayoría, estamos viendo el año pasado a Sí, sí, estrellas que sí, sí. sabemos que en 5 o 6 años posiblemente que duran pues 2 contratos, el rookie y el otro, y el resto ya pues a Exactamente. ver qué ocurre. Y bueno, ojalá con los Rams, ojalá sigáis creciendo. Creo que es muy importante para añadir picante a la conferencia, a la división. Sí. Yo tendría mucha paciencia porque es muy fácil que a nivel estadístico el impacto de los que sean sophomore sea menor que el del año rookie, porque ha sido realmente un Exacto, nivel no, eso está estadístico clarísimo. exacerbado, pero puede ser más importante, no por los números, muchas veces es más. Creo que puede ser un impacto superior en base a las marcas que mueves, a cómo liberas a otros jugadores, etc, etc. Pero si solo medimos en base a la estadística, como te digo, el impacto de estos novatos, de estos sophomore, yo Sí. creo que es más fácil apostar de que va a ir a la baja, aunque quizá no sea por mucho, pero es más fácil apostar por eso. Pero bueno, lo veremos y totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Alberto, te agradezco un montón que te hayas acercado por este pequeño espacio de los Rams. Siempre lo digo, o sea, los Rams es como la excusa para poder charlar con gente que vale Ha mucho sido la una pena como pasada. tú. Así que espero que, igual tardamos, pero yo espero que la gente disfrute la charla y que espere la siguiente, que no tardaremos mucho, porque al final hablar en temporada regular del partido, yo creo que hay muchas cosas que es verdad, también hay que hacer esos programas, pero que Se estos repiten mucho programas, al final, ¿verdad? exacto, sí, pero estos programas un poco de que parece que no, pero que sí estamos hablando de NFL y de muchas cosas más. A mí me encantan. Entonces, te agradezco un montón que hayas pasado por aquí. Un placer. Una disculpa otra vez, pero mira, siempre la primera es la más complicada y después seguramente podemos hacer Sí, muchísimas más cosas. Y agradecerte también públicamente que el año pasado me pediste una así grabación es. para colaborar contigo. Entonces, Este muchísimas año te la gracias, pido tío. otra vez, ¿eh? Vale, vale, cuando quieras, Te sabes pediré una que yo a tu también, venga. disposición, tío. ¿Vale? Un placer, muchísimas gracias, nada que perdonar. Cuídate mucho y nada, Tú gracias a también, los tío. oyentes también, por supuesto.